el Catecismo de Heidelberg. Este sería el estudio número 17. Estudio número 17 de este catecismo. Estamos entrando a mirar el domingo número 17, el día del Señor número 17. Y vamos a ver una sola pregunta hoy, que sería la pregunta número 45 de este catecismo. Pregunta número 45 de este catecismo, que tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como cantábamos ahora esos signos, esas canciones preciosas, que la resurrección es la esperanza del creyente, la esperanza del cristiano. La pregunta entonces, número 45, recuerde que estamos mirando el credo de los apóstoles, hemos venido viendo al Hijo, y ya este sería el número 7 acerca de Dios el Hijo. Veamos hace 8 días, hemos visto de la muerte, veamos hace 8 días de lo que implica que, hace 15 días lo que implica morir en la cruz, el sufrimiento, pero veamos hace 8 días también lo que implica que Él, ¿qué implica que descendió? Y eso lo hemos hablado hace 8 días, si descendió al infierno o no, todo lo que implica el sufrimiento, cómo Él llevaba la ira de Dios allí en su cuerpo. Y siguiendo pues esa serie de temas, la pregunta 45 sería: ¿qué beneficio recibimos de la resurrección de Cristo? ¿Qué beneficio recibimos de la resurrección de Jesucristo? Es decir, Jesucristo muere, pero Jesucristo resucita. Hay algo impresionante y tenemos nosotros que entender, y es que la salvación para nosotros es gracias a toda la obra de Jesucristo. Toda la obra de Cristo. Es decir, para nosotros poder ser salvos, Cristo tuvo que encarnarse, eso lo veíamos. Para nosotros poder ser salvos, Cristo tuvo que vivir una vida perfecta, es decir, una vida justa, donde guardó perfectamente la ley de Dios, para podernos atribuir esa justicia a nosotros en salvación. Pero Cristo tuvo que ir a la cruz y tuvo que morir en la cruz del Calvario para llevar nuestros pecados, para pagar la deuda por nuestros pecados. Eso implica la salvación para nosotros, pero no solamente ahí, implica también que Cristo tuvo que, como hemos visto hace 8 días, encarnarse, que es lo que el catecismo habla, descendió hasta las partes más bajas de la tierra, pero además, no solamente que estuvo en la tumba para cumplir lo que la palabra de Dios enseña, que no dejarás tu alma en el Hades y permitirás que tu santo vea corrupción, sino que además resucitó. La resurrección es fundamental para nuestra salvación. Es decir, si Cristo hace todo hasta ahí, pero queda en la tumba y no resucita, no nos salva. Él tenía que resucitar para completar la obra de salvación. Y obviamente para poder ser salvos, Él aún intercede por nosotros, porque Él está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo. Si Él no estuviera intercediendo, si Él no fuera nuestro abogado, tampoco la salvación se nos daría. Por eso la salvación implica Cristo todo, desde toda la eternidad de Él, el hecho de venir a esta tierra, hacerse hombre, vivir en esta tierra, sufrir, morir, resucitar y estar a la diestra de Dios Padre, y hasta que venga por segunda vez y atraiga a la iglesia hacia Él y la lleve con Él a la gloria, ahí podemos decir que se completó la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que estamos mirando. Entonces por eso la resurrección hace parte de la salvación de Jesús. Sin la resurrección vamos a ver que no hay posible salvación. Entonces la pregunta de 45 del Catecismo de Heidelberg es: ¿qué beneficio recibimos de la resurrección de Cristo? Y la respuesta la tenemos en 3 partes. La respuesta es la siguiente, y vamos a ver cada parte esta noche. Dice: primero, por su resurrección Él ha derrotado a la muerte, para que pudiera hacernos participantes de la justicia que obtuvo para nosotros por su muerte. Segundo, por su poder nosotros también somos resucitados ahora a una nueva vida. Tercero, la resurrección de Cristo es para nosotros una garantía segura de nuestra bendita resurrección. Es decir, este catecismo nos da 3 respuestas, 3 puntos fundamentales, y obviamente esto cobijará otros que vienen ahí, pero vamos a mirar estos 3 puntos fundamentales del catecismo. Entonces, la primera parte sería: ¿qué beneficio nos trae la resurrección de Cristo? Número 1,
por su resurrección, Él ha derrotado la muerte. Habíamos dicho que la paga del pecado es muerte, pero Jesús al resucitar ha derrotado la muerte para que pudiera hacernos participantes de la justicia que obtuvo para nosotros por su muerte. Es decir, si Jesús no resucita, no derrota la muerte y no nos puede hacer participantes de su justicia. Y eso es lo que vamos a tratar de ver entonces en la Escritura. Primera de Corintios 15, 3, 4. Vamos a ver aquí varios versos. Usted puede mirar toda la primera carta de Corintios, el capítulo 15, todo el capítulo 15 encontrará que nos habla de la resurrección. Capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que también asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Lo hubiera dejado ahí, pero el apóstol Pablo dice, y que fue sepultado. ¿Ven? Ya lo vimos también. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que resucitó al tercer día. Es decir, la resurrección de Cristo está grabada acá y conforme a la Escritura. Es decir, ya había sido escrito así. Y Jesús estaba cumpliendo esta promesa antiguo testamentaria de la resurrección de Él. Él no podía quedar en la tumba para podernos salvar, tuvo que resucitar. La resurrección de Cristo, entonces el apóstol Pablo la deja muy clara. Y en el versículo 20 hasta el 24 leemos, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es las primicias. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, y esto es muy importante, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán, porque cuando todos pecaron, entonces todos murieron. Pero luego dice, así como la muerte entró por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, mire la expresión, en Adán todos los hombres mueren, también en Cristo todos serán vivificados o resucitados. Pero cada uno en su debido orden, y aquí está Cristo, que es las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, luego el fin. Es decir, así será la resurrección. Cristo ya resucitó, luego cuando el Señor venga por segunda vez, en su venida resucitaremos nosotros y también resucitarán los otros, los incrédulos, que se llamará también el fin. Pero aquí no quiero dejar pasar versículo 21 y 22 porque hay que aclarar esto. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, o sea, Adán y Cristo. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, es decir, toda la raza humana nacimos en Adán, somos descendientes de Adán. Adán es el representante de la humanidad y Adán pecó, toda la raza humana pecó. Entonces en Adán todos pecaron, en Adán todos mueren. Pero luego dice, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí hay que tener cuidado porque si traducimos así como usted lo puede ver, que así como en Adán todos mueren, en Cristo también todos serán vivificados, y pensamos que todos los que mueren en Adán todos son vivificados, tendríamos que creer en una resurrección universal o una salvación universal. Y aquí es donde tenemos que ir a Romanos 5, ya habíamos ido allá, y entender que se trata de dos cabezas federales, es decir, dos cabezas representativas, y es así. En Adán todos pecamos, por lo tanto en Adán todos morimos. Es decir, los que están en Adán, la palabra en es dentro de. Entonces, los que están en Adán todos mueren. Todos hemos pecado, pero no todos mueren. Y ahí estábamos todos nosotros sin Cristo. Pero cuando vino Cristo, que es nuestro representante, nuestra cabeza federal, entonces ahora también en Cristo todos serán vivificados, es decir, los que están en Cristo, los creyentes, serán vivificados. Entonces, los que están en Cristo como cabeza federal, es decir, los cristianos, los que estamos en Cristo, salimos de Adán, ¿verdad? Por la fe. Muy importante que entendamos eso. Todos estábamos en Adán, todos pecamos en Adán y todos morimos en Adán. Pero cuando viene Cristo, entonces por la fe, los que salimos de Adán y entramos a Cristo, todos los que estamos en Cristo, unidos a Cristo, esos todos somos resucitados, o todos seremos vivificados, o seremos resucitados para estar con Cristo en la gloria. Y los que no están en Cristo obviamente siguen en Adán. Entonces es muy importante que entendamos eso. Ahora, 1 Corintios 15
Versículo 51, mire, nos habla también de la resurrección de una manera impresionante. Usted puede leer todo el capítulo que habla de la resurrección, más adelante voy a ir a otros textos. Dice el 51, he aquí os digo un misterio. Dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, la palabra dormir ahí es morir. No todos moriremos. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Pero todos seremos transformados. Es decir, Pablo está diciendo, como la gente está todos los días naciendo y la gente todos los días está muriendo. Entonces cuando venga el Señor Jesucristo en la gloria, obviamente va a encontrar mucha gente viva, que no va a alcanzar a ir a la tumba. Entonces Pablo pensaba que Cristo iba a venir en ese tiempo. Te digo, bueno, si Él viene y me encuentra vivo, pues entonces no moriremos todos. Pudiéramos decir nosotros también, si esta semana el Señor viene, yo puedo decir, entonces yo no voy a morir, porque si el Señor viene en la gloria, pues me lleva de una vez con Él. Entonces por eso dice un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Habla de la resurrección de los que han muerto en Cristo. Pero como dice que no todos moriremos, entonces dice, y nosotros, o sea, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, seremos transformados. Y esa transformación es una especie de muerte relámpago, es decir, nuestra vida tiene que de alguna manera morir y resucitar de una manera automática, pudiéramos decir allí, porque es necesario que esto corruptible, o sea, para que haya la transformación tiene que haber muerte, para que haya la resurrección tiene que haber muerte. Entonces dice que esto corruptible se debe vestir de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la transformación. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es en la venida de Cristo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Ve? La resurrección, porque la paga del pecado es muerte, entonces nosotros moríamos, pero Cristo al resucitar y nos da esa resurrección, y en su segunda venida somos resucitados. Sorbida es la muerte en victoria, es decir, la muerte pierde total su poder y la victoria viene a nosotros por la resurrección. Entonces la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es como lo que chuzaba para matarnos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La pregunta, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué dice dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque pareciera que el sepulcro a la postre tiene una victoria, porque la gente muere, y ¿a dónde lo llevan? Al sepulcro. Y usted nunca ve que nadie sale de allá. Entonces pareciera que el sepulcro tiene un poder, tiene una autoridad que se los absorbe y no los deja salir. Pero cuando Cristo venga por segunda vez y se abre la tierra y entonces está la resurrección, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya se le acabó. Y Romanos 4:25, pero déjenme leer del 22, que esto es impresionante, hablando acerca de esa primera parte de la resurrección, como veíamos nosotros, que es la garantía de nuestra salvación, de nuestra justificación. Entonces dice, por lo cual también, verso 22, Romanos 4:22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Está hablando de Abraham. Abraham creyó y su fe le fue contada a Abraham por justicia, es decir, Abraham, por haber creído en Jesús, fue justo. 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, eso solamente es para Abraham, sino también con respecto a nosotros. Entonces de pronto hay personas que dicen, uy, ¿cómo así a nosotros? ¿Pero quiénes son nosotros? A nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, es decir, fue salvo. Esa fe, esa salvación, esa justicia también nos es contada a nosotros, pero ese nosotros es los que creemos. Por eso hablamos mucho de creer en Jesucristo. Las personas deben creer en Jesucristo, deben conocer a Jesucristo y deben creer en Jesucristo para la salvación. Por eso dice aquí, a los que creemos. ¿Y qué es lo que tenemos que creer? Bueno, toda la obra de Cristo, pero ese es un punto fundamental. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, es decir, creemos que Dios el Padre y el Espíritu Santo levantaron de los muertos a Jesús, que es nuestro Señor. Pero miren el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este punto es fundamental. Romanos 4:25 es fundamental. Entendemos
que no solamente fue la muerte de Jesús, por eso dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, murió para pagar la deuda de nuestras transgresiones, es decir, nosotros transgredimos la ley de Dios, faltamos a la ley de Dios y toda transgresión es pecado. Entonces nuestros pecados son transgresiones, las transgresiones son la desobediencia a la ley de Dios y eso se transforma en pecado. Entonces Jesús fue entregado por nuestros pecados, pagó la deuda de nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Es decir, sin la resurrección de Cristo no hay justificación. Y eso es muy importante, como lo vamos a ver ahora más adelante. Otro texto ahí sería Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Estamos hablando de la respuesta a la pregunta, bueno, ¿qué beneficio nos trae entonces la resurrección de Cristo? La primera parte de esa respuesta es que nos asegura a nosotros la salvación, nos asegura la justificación, es decir, por la muerte de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo es que somos salvos, es que somos justificados. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Mire, nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento para una esperanza viva, pero aquí está, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, la Biblia está ratificando una y otra vez que era necesaria la resurrección de Cristo. Es bien impresionante, pero todas las religiones que han sido fundamentadas con sus profetas, hay una gran diferencia con Jesucristo. El Confucio murió y ahí está su tumba. Los mahometanos, los musulmanes, la religión tan grande, Mahoma fue un profeta y murió y ahí está la tumba, nunca se levantó. Todos los que funden religiones, todas las personas que se crean dioses siendo humanos, ellos han muerto y han quedado sus tumbas ahí. Solo Jesucristo es el único que resucitó, porque solo Jesucristo es el único que es hombre perfecto y es Dios, con dos naturalezas, una sola persona, pero dos naturalezas, la divina y la humana, y por tener esas dos naturalezas, hombre perfecto, y Él es el único que muere, pero es el único que resucita, que ahora está vivo. Jesucristo está vivo, amén, Él vive, y eso cantábamos nosotros ahora, Él vive, ¿sí? Que usted puede orarle y saber que Él está a la diestra del Padre, que Él está aquí con nosotros, porque Él está vivo. Entonces dice aquí que Él nos hizo renacer a una esperanza viva, es una esperanza viva. Esa es la esperanza del cristiano, pero por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros, que sois guardados, note también, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Por qué nuestra salvación está guardada? O sea, tenemos la seguridad de la salvación y el Señor nos la está reservando, preservando esa salvación que nos ha dado por la resurrección de Jesús. Recuerden que Él dice, yo resucité, pero al tercer día resucitó y se fue a la gloria del Padre a preparar lugar para nosotros e interceder por nosotros. Mismo Primera de Pedro 1, pero versículo 18, salte un momentico, Primera de Pedro 1, 18, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, fuimos rescatados, la cual recibisteis de vuestros padres, o sea, de la vida pasada, no con cosas corruptibles como oro o plata, fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, esa es la muerte, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, y aquí está, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo tengo fe, tengo esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y me dio la salvación. Entonces ese sería el primer punto. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, hermanos. Nosotros estamos mirando eso. No solo, Cristo murió en la cruz por mí y ya. No.
Habíamos visto, Cristo se encarnó y fue necesario para poder salvarme. Cristo vivió 33 años y medio cumpliendo la ley de Dios para poder salvarme. Cristo sufrió en la cruz como 3 horas montado en esa cruz, y desde la noche anterior veíamos los sufrimientos de Jesús para poder salvarme. Pero Cristo tiene que morir y muere, Él realmente muere para poder salvarme. Y tiene que ir su cuerpo a la tumba como expresión de la salvación que me daba, pero luego resucita al tercer día para poder salvarme. Y ahora está intercediendo por mí, es mi abogado, intercede por su pueblo para completar esa salvación. Qué precioso, entonces todo esto es necesario. La segunda parte entonces, ¿qué otro beneficio recibimos? Segundo sería, y esto es muy importante, que por su poder nosotros también somos resucitados ahora a una nueva vida. Es decir, la resurrección de Jesucristo en su poder, por su poder, garantiza que estamos en una nueva vida, que ahora somos nuevas criaturas. Si no entendemos eso, hermanos, entonces ¿cómo vamos a esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo para permanecer en esa nueva vida? Tenemos que entender que somos nuevas criaturas, ya no somos esas criaturas como éramos antes en el pecado. Yo estaba pensando toda esta tarde en esto, ya, tremendo Señor, porque yo soy una nueva criatura, o sea, yo soy distinto a como era antes. Pero yo no puedo repetir las mismas cosas que repetía cuando yo no era cristiano, cuando no era creyente. Cuando yo no era creyente hacía todo lo que el mundo hace. Y esa es una razón, la gente no entiende eso. La gente, los familiares ven a un cristiano, los amigos ven a un cristiano. Y bueno, ¿y usted por qué se porta diferente? ¿Usted por qué no hace eso? Pero eso no es malo hacer, todos lo hacen. Entonces, pero uno dice, no, yo no, ellos no entienden, somos, es que esa religión que usted tiene, no es la religión, es que yo soy una nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que la Biblia ratifica. Entonces, el catecismo dice, segundo, por su poder nosotros también somos resucitados ahora a una nueva vida. Esta resurrección de la cual vamos a hablar es una resurrección a una nueva vida acá en la tierra. Romanos 6.3. Romanos 6.3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a tomar la palabra bautismo ahí como sumergidos. Bueno, sumergirse. Bautizó es la palabra griega que significa sumergirse. Sumersión, está bien, bueno. Todos los que hemos sido sumergidos en su muerte, o bautizados en su muerte. Y eso lo vamos a ver, lo explica el versículo 4. Dice, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es decir, Él pone el ejemplo del bautismo que todos conocemos. Y cuando uno bautiza a una persona, la persona es sumergida en agua y es levantada. Y lo que nosotros le decimos a la gente es un simbolismo de muerte, de que usted muere, es un simbolismo, ¿no? No es que ahí pasa, eso ya pasó antes, pero es un simbolismo de muerte. Es decir, cuando bautizamos con una persona, simbólicamente le estamos diciendo, usted muere a su vida vieja y es levantado todo mojado a una vida completamente nueva. A partir de ahora usted es una persona completamente nueva. Entró sequito sin Dios, se mojó, ahora sale mojado con Dios, así que más o menos es la idea, o sea, a una vida completamente nueva. Entonces, parece que el apóstol está poniendo ese ejemplo, pero más que ese ejemplo, lo que está tipificando con el bautismo es la muerte de Cristo, porque miren lo que dice, porque somos, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Miren lo que está diciendo. Cuando Cristo moría en la cruz, si nosotros estamos unidos a Cristo, y hemos dicho aquí que por la fe hemos estado unidos a Cristo, nosotros estamos unidos a Cristo en su muerte. Él muere, yo muero con Él. Él resucita, yo resucito con Él. Y como esto es de fe, lo que está diciendo es, si eso pasó, cuando Cristo moría, yo moría con Él. Cuando Cristo resucitaba, yo resucitaba con Él.
Cristo resucitó a una nueva vida. Entonces es lo que está diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. O sea, yo no estaba allá físicamente, pero espiritualmente sí, por la fe en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si yo fui semejantemente muriendo con Cristo y resucité con Él en semejanza, así seremos también en la de su resurrección. Es decir, Él resucitó a una vida nueva y yo también resucito a una vida nueva. Y el versículo 6 lo aclara, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro viejo hombre, es decir, nuestra vida pasada, nuestra vida antigua, esa vieja manera de vivir, fue crucificada juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y está la clave: la nueva vida en Cristo es que yo ya no voy a servir más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, esta semejanza del bautismo que Pablo la trae a colación es lo que pasó con Cristo cuando Él moría. Él murió de una manera y resucitó de otra manera, resucitó en gloria, glorificado. Y entonces nosotros estamos en esa semejanza de su muerte y de su resurrección, para que en esta vida tengamos eso presente. Con Cristo yo morí, con Cristo yo resucité. Soy una nueva criatura, tengo una nueva vida en Cristo, entonces ahora yo vivo la vida de Cristo. Amén. Por eso Gálatas 2:20, claramente Pablo lo especificaba: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo ya morí, entonces ahora Cristo es el que vive en mí. Efesios 2:4, Efesios 2:4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Note, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un texto que tenemos que comprender por la fe. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Ve? O sea, si yo morí con Cristo resucité, juntamente con Él me resucitó. Es decir, cuando Cristo resucitaba, yo resucitaba con Él, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es cuestión de fe, y esa es la esperanza. El que ha nacido de nuevo, el que está en Cristo, por eso estoy en Cristo, y si yo estoy en Cristo, estoy con Él en los lugares celestiales. Allá está mi autoridad, ese es mi lugar de autoridad. A veces somos muy terrenales y a veces nos vemos demasiado en la tierra, pero si pensáramos en este texto, yo estoy con Cristo en los lugares celestiales. Amén, por la fe. Miren lo que dice Colosenses 3, Colosenses 3:1. Es Colosenses 3:1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, vuelve y ratifica que nosotros los creyentes hemos resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué pasa? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me gusta ver la parte negativa de este texto. Si no ha resucitado con Cristo, esa es la razón por la cual no busca las cosas de arriba. Y por eso nos cuesta a nosotros como creyentes, como pastores sobre todo, llegar a comprensiones de gente que es cristiana. Nosotros vemos que es cristiana, pero no busca las cosas de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasó acá? Al punto que uno tiene que llegar y confiar en Dios, y pues no nos queda otra, de que una persona, si ha resucitado con Cristo, ella libremente buscará las cosas de Dios, buscará las cosas de arriba. Y tenemos que llegar a esa comprensión y pues no forzar a la gente, que es lo que a veces me ha pasado a mí, como entro en una tristeza y yo quisiera coger a todos los hermanos que vienen acá y algunos que son tan blandengues, como que llevarlos y levantarlos. Pero yo creo que esto es clave, este texto, como para más bien darme mucho pesar y decir, bueno,
si no buscan las cosas de Dios y buscan las de la tierra, según este pasaje, ¿será que no han resucitado con Cristo? Y pues si no han resucitado con Cristo, ¿yo cómo les voy a hacer? ¿Cómo los voy a obligar? ¿Cómo los voy a encaminar a las cosas de Dios? No, esto es algo que sale, esto es algo que brota. Si una persona ha resucitado con Cristo, porque murió con Cristo y resucitó con Cristo, implica que tiene una vida nueva, esa persona va a buscar las cosas de Dios. Esa persona va a buscar las cosas de arriba, dice, donde está sentado Jesús. Dice que poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces aquí no hay que arriar a la gente libremente. Si usted, hermano mío, ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, usted busca las cosas de Dios. No tengo por qué decirle hágalo. Ya si usted busca las cosas de la tierra, evalúe su vida. Si usted no hay deseo por las cosas de Dios, le va a tocar evaluar su vida, no sea que usted esté engañado. Pero eso es lo que la Biblia nos plantea. Entonces una persona que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo tiene una nueva vida, una nueva relación con Dios. Esta es la segunda respuesta al catecismo de Heidelberg. ¿Qué beneficio nos trae entonces la resurrección de Cristo? Garantiza nuestra justificación, garantiza nuestra salvación, además garantiza que somos una nueva vida en Cristo, somos nuevas criaturas. Y en tercer lugar, que es lo maravilloso, lo que cantábamos ahora, la resurrección de Cristo es para nosotros una garantía segura de nuestra bendita resurrección. Amén. La resurrección de Cristo es una garantía de que también vamos a resucitar. Y por eso no le tememos a la muerte. No hay temor a la muerte. Cantábamos ese himno tremendo de los apóstoles de Cristo. Dice que las campanas están tristes como muestra de dolor, porque ha muerto una persona que no cree en el Señor. Todo es luto, todo es tristeza, no hay esperanza. Pero luego dice el cantautor allí, mas cuando yo muera no deben llorar, porque yo he muerto en Cristo. Y para el que está en Cristo hay una esperanza de resurrección. Amén. Hay una esperanza de resurrección. Gracias a la resurrección de Cristo. Romanos 8:11. Romanos 8:11 nos dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. ¿Sí ven? El espíritu, o sea, el espíritu con mayúscula. Note que la resurrección de Cristo fue efectuada por el Padre y por el Espíritu Santo. Ya habíamos visto que el Padre lo resucitó. Ahora estamos viendo que el Espíritu Santo lo resucitó, porque dice, y si el Espíritu Santo o el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo y el Padre levantaron de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí hay una palabra que tenemos que entender. La palabra vivificará es resurrección. Y si el Espíritu de aquel que levantó, es que ese es el contexto, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, o sea, le dio vida a Jesús, resucitará también vuestros cuerpos mortales, o vivificará por el Espíritu que mora en vosotros. Es decir, ahí está la garantía de nuestra resurrección. Algunos han malinterpretado ahí, han dicho que vivificar es que si mi cuerpo está enfermo, entonces le va a dar vida a mi cuerpo enfermo. Pero ahí no está hablando de ningún cuerpo enfermo, en ninguna parte del todo el contexto de Romanos. Ahí usted ve sanidad física, está hablando de una resurrección espiritual, y luego está hablando de una garantía de una resurrección corporal para cuando nosotros muramos. Y vamos al texto clave de la resurrección, que es 1 Corintios capítulo 15, habíamos visto ya unos textos, pero vamos a irnos ahora, 1 Corintios 15 desde el 12, porque Pablo ahora comienza a hacer una cantidad de preguntas, porque cuando lleguemos ahí, estamos estudiando Corintios, vamos a ver que muchos en Corinto no creían en la resurrección de los muertos. La iglesia en Corinto creía en la resurrección de Jesucristo, pero no creía en la resurrección de los muertos. Algunos, obviamente.
Pablo tiene que entrar a corregir eso. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, o sea, si predicamos, que es lo que hacían algunos en Corinto, yo predico que Cristo resucitó de los muertos, eso lo tenían claro y ellos lo entendían. Entonces Pablo pregunta, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Ve? Había unas personas en Corinto creyentes que creían que Jesús había resucitado y predicaban, pero ellos decían, pero nosotros no vamos a resucitar. Se habían llenado de toda la filosofía griega y decían, no, la resurrección no hay, eso es para Cristo que resucitó, nosotros no. Entonces, si eso es así, pregunta Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Ve, ese es el punto. Si ustedes no creen que hay resurrección de muertos, pues entonces Cristo no resucitó. Porque es que ellos estaban diciendo, nosotros sí creemos que Jesús resucitó, pero no creemos que haya resurrección de muertos. Y sabe que hoy día también hay mucha gente así. Hay mucha gente que está diciendo hoy día, yo creo que Cristo resucitó, pero yo no creo que haya resurrección de muertos, tampoco creo que haya segunda venida de Cristo. La resurrección de muertos ellos lo ponen, y la venida de Cristo dice, es cuando Cristo viene a mi corazón, esa es la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a mi corazón. Y la resurrección es cuando a mí me da una nueva vida. Pero no creen en una resurrección física, literal. Entonces por eso Pablo se pregunta aquí y dice, bueno, verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y entonces dice, y si Cristo no resucitó, nos metemos en problemas. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, o sea, lo que usted está predicando no sirve. Vana es también vuestra fe, o sea, lo que has creído no tiene sentido si Cristo no resucitó y si nosotros no resucitamos. Y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Por qué seremos hallados falsos testigos de Dios? Porque hemos testificado de que Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó sin verdad los muertos no resucitan. O sea, si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si predicamos que Cristo resucitó, que Dios resucitó a Cristo, pues estamos hablando de una falsedad, porque ¿cómo podemos decir que resucitó a Cristo si los muertos no resucitan? Es lo que está diciendo Pablo, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Él lo deja claro. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, hermano? Que la certeza de que Cristo ha resucitado es la certeza de que yo voy a resucitar, de que los creyentes vamos a resucitar. Si usted duda de la resurrección de los creyentes, dude de la resurrección de Cristo, porque eso va ligado. Cristo resucitó, yo también. Yo no resucito, Cristo no resucitó. Es lo que está diciendo Pablo. 16, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. ¿Y cuál es el problema? Y si Cristo no resucitó, no, pues nuestra fe es vana. Escuche, aún estáis en vuestros pecados. ¿Ven? ¿Qué habíamos visto en Romanos 4:25? Él resucitó para nuestra justificación. Y si Cristo no resucitó, pues usted, o sea, la justificación no le llegó a usted no es salvo nada. Si Cristo no resucitó, no somos salvos. Por eso dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron, aquí es muerte, en Cristo perecieron, no fueron salvos. Y si esto es así, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pues somos los más dignos de conmiseración de los hombres. O sea, si Cristo no resucitó, no hay resurrección, no hay salvación. Entonces, ¿para qué confiar en Cristo? Somos los más miserables en esta tierra, somos los más dignos de que tengan misericordia, conmiseración de nosotros. Pero mira el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Amén? Amén. Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque en cuanto la muerte entró, ya lo explicamos, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, y Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Saltemos al 35. Vale, en esta parte también que me parece muy hermosa. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo les llama necios. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Es decir, Pablo tiene que ratificar la muerte. Tenemos que morir nosotros para poder resucitar.
37. Y si lo que siembra no es el cuerpo, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Una estrella es diferente de otra en gloria. Está hablando de la resurrección, que es la gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en debilidad, o sea, no importa si usted muere enfermo, hermano. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Nosotros vimos primero animal, luego lo espiritual, luego lo espiritual. 47. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales, eso fuimos nosotros. Pero cuál el celestial, tales también los celestiales. 49. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén, qué precioso. O sea, nosotros trajimos la imagen del terrenal y todavía la arrastramos. Pero Dios ya nos dio la imagen del celestial, no perfecta, y la estamos llevando, estamos perfeccionándola, pero cuando Él venga en gloria nos dará esa imagen a perfección en la resurrección. Y 1 Tesalonicenses 5, 13 al 17, creo que con este termino, hablando acerca del tercer beneficio de la resurrección de Cristo, es que garantiza mi resurrección. 1 Tesalonicenses 5, 13, le voy a leer hasta el 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste aquellas personas que mueren sin Cristo. Toda persona que muere sin Cristo no tiene esperanza. Su resurrección es para condenación. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o a los que murieron en Él. Por eso, hermanos, los que han muerto en Cristo están con Cristo. Y Dios, cuando venga, Jesús cuando venga por segunda vez en gloria, Él va a traer también a estos hijos que están allá, los va a traer obviamente desnudos. Pero luego el cuerpo va a resucitar para que se encuentren allá y otra vez ya no se hallen desnudos. Cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y aquí Pablo vuelve a hablar lo que habló en Corinto de la transformación, que nosotros que vivimos, o sea, los que están vivos cuando el Señor venga, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que han muerto, no. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Para qué seremos arrebatados en las nubes? Para recibir al Señor en el aire. Es decir, miren lo que va a pasar, según lo que yo entiendo acá. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero suena la trompeta. El Señor viene con los suyos en gloria hasta las nubes. Pero cuando Él viene con los suyos, los que han muerto y los que están vivos en la tierra, pero Él viene hasta las nubes, dice acá, y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque según Corintios, primero resucitan los muertos en Cristo y luego los impíos. Entonces, ¿qué pasa? Cristo llega hasta las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero para encontrarse en el aire con el Señor, o sea, y con los cuerpos y con los espíritus, ahí se unen. Pero dice acá, y luego nosotros, los que estén vivos, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados. En ese arrebatamiento, el arrebatamiento yo lo tomo como una muerte instantánea, porque Pablo habla de una transformación, aquí habla de un arrebatamiento, es decir, yo estoy vivo, pero yo no puedo ir en este cuerpo. Entonces el Señor me transforma, yo como que hago pim, pim, si estoy vivo, ¿no? O sea, muero y resucito. y ya tengo un cuerpo glorioso, y por eso el Señor me dice, aquí van los cuerpos de los creyentes en Cristo, y luego aquí voy yo, si estoy vivo, transformado. Estos se encuentran allá con sus espíritus, y nosotros, y ya entonces todos allá, y nosotros venimos a encontrarnos con Él en el aire. Piensa, ese es el rapto. Mire lo que dice el texto, otra vez, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos raptados o arrebatados juntamente con ellos, juntamente con quienes, los que están resucitando y los que vienen, juntamente con ellos seremos arrebatados. ¿Hasta dónde? Hasta las nubes, juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. ¿Para qué vamos a ir a las nubes? A recibir al Señor en el aire. Y luego dice, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, Jesús viene en el aire, ahí nos recibe y luego lo recibimos y luego seguimos bajando con Él, ahora sí a establecer su juicio final, y estaremos con Él según la teología que hemos creído. Entonces no creemos en un arrebatamiento que dice que llega a las nubes, en un rapto secreto. No hay un rapto secreto, que el rapto es secreto, no. Miren que este arrebatamiento acá no es secreto, porque todo el mundo le verá y lo veremos en el aire. O sea, no hay un rapto secreto, eso es mentira. De que hay un rapto secreto y que la gente sola no se da cuenta, y hay películas, y hay canciones que le hacen llorar a uno, ay, que me perdí, que se quedó, que el avión que se estrelló porque el que iba manejando el avión era un cristiano y quedó el cuerpo ahí. No, eso es mentira. No. El rapto es este. Seremos arrebatados y nos encontraremos con Cristo allá. El rapto es ese. La gente resucitará y se encontraremos con Cristo allá para venir y establecer aquí en la tierra el juicio final. No creemos tampoco en un milenio. El juicio final, ya, y así estaremos por siempre con el Señor. Ahí lo dice. Y si no era para que el Pablo hubiera puesto aquí, y después de ahí, entonces se van otra vez 7 años, y luego aquí viene la gran tribulación, y luego viene el Señor a establecer un milenio. Que no hablo de eso, porque eso no existe. Bien, entonces esas son las 3 cosas que vimos esta noche, de lo importante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que garantiza nuestra salvación, somos justificados, que garantiza nuestra nueva vida en Cristo. Hermanos, si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, y que garantiza mi futura resurrección. Amén. Vamos a orar y démosle gracias.